Queridos hermanos, nuevamente bienvenidos. Hoy nos encontramos en la Santísima Trinidad. Hoy es domingo de la Santísima Trinidad, la cual estamos compartiendo con ustedes las lecturas para este día. Seguimos en cuarentena, seguimos en pandemia y esto también ha traído la violencia en estos últimos días aquí en los Estados Unidos. Es un poco triste, queridos hermanos, que la violencia nos traiga inquietud, nos traiga zozobra. No sabemos lo que está pasando realmente. Sabemos que la violencia se generó por unas cuantas personas y esas cuantas personas hicieron un daño que afectó a todo el país, pero no más aquí en Estados Unidos. También hemos tenido problemas en Guadalajara por problemas de violencia con los ciudadanos comunes. Pero vamos a pedirle a Dios que todo esto termine y tenemos la esperanza, queridos hermanos, en que toda la pandemia se termine y que la violencia se termine y volvamos a vivir nuevamente una vida a la que estábamos acostumbrados. Normalmente ahorita el condado de Santa Clara ya nos dio luz verde para empezar con ciertos servicios dominicales, pero muchos de los hermanos han decidido que tenemos que esperar un poquito más. Pero esperemos que todo pase y que todo vuelva, como les digo, a la normalidad. Y yo quisiera también que ustedes pusieran atención y me dieran un poquito de su tiempo para darle gracias al Señor por todas aquellas personas que han sido recobradas del coronavirus, por todas aquellas personas que hoy están contando sus experiencias, por aquellas personas que han estado trabajando arduamente en los hospitales, todos los paramédicos, las enfermeras, todas estas personas, que Dios las bendiga por tener un amor por sus semejantes. Hoy es domingo de la Santa Trinidad, domingo 7 de junio del año 2020. Y hermanos, no se olviden de hacer una oración también por este pastor y por todos aquellos pastores que predican la palabra de Dios. A todos mis hermanos en Cristo, un afectuoso saludo, y también le estoy dando gracias al Señor porque mi sobrino en la Ciudad de México ya se va recuperando, y alabado sea el Señor porque este muchacho estaba un poco enfermo, 2 operaciones, una en cada semana, pero el Señor es misericordioso con cada uno de nosotros y por lo tanto hay que darle gracias a Él. Vamos a empezar con un himno, hermanos, el cual se titula Alma bendice al Señor.
Señor, de tu vida la fuente que te creó y en salud te sostiene clemente, tu defensor en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Alma bendice al Señor, que prospera tu estado y beneficios infinitos te ha derramado. Piensa que ser rico, amoroso y muy fiel, como mil vas te ha dado. Alma bendice al Señor y su amor infinito, con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios mi salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito. Empezamos nuestro devocional en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Querido hermano, querida hermana, tómese unos segundos, rectifique sus pecados, rectifique ese pecadito que a veces queremos esconder, que parece inadvertido, pero Dios nos ve, pero Dios también nos da su misericordia y nos dice que nuestros pecados serán perdonados. Vamos a confesar nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Confesemos nuestros pecados a Dios, nuestro Padre Celestial. Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e impuros. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer, no te hemos amado a ti con todo nuestro corazón. No hemos amado a nuestros prójimos como nosotros mismos. Con toda justicia, merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo Jesucristo, ten misericordia de nosotros. Perdónanos, renuévanos y guíanos de tal manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la gloria de tu santo nombre. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia nos dio a su Hijo para morir por cada uno de nosotros, para morir por nuestros pecados. Y por amor a este Hijo unigénito, Dios te perdona todos tus pecados, nos perdona nuestros pecados a cada uno de nosotros. Qué gran privilegio tenemos, queridos hermanos y hermanas, en que el Señor sea compasivo con nosotros y nos perdone todas nuestras rebeliones, todas nuestras cosas negativas. Y por eso, queridos hermanos, tengamos en cuenta que la misericordia de Dios es muy grande. Queridos hermanos, yo quiero compartir con ustedes el Salmo número 8, el cual lo encontramos en nuestra Biblia. Oh Jehová, Señor nuestro, cuál glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo
y el vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuando pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuál grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo, gloria sea al Espíritu, ahora y siempre. Amén. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Todopoderoso y eterno Dios, que has dado gracia a tus siervos para confesar la verdadera fe, ensalzada la gloria de la eterna Trinidad y por el poder de la majestad divina. Adorar a la unidad, te suplicamos que nos conserves en esta fe y nos defiendas siempre de toda adversidad. Tú que vives y reinas siempre en el cielo como un solo Dios, con la unidad de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén. Hoy quisiera compartir con ustedes, hermanos, la lectura del libro de los Hechos, la cual nos servirá para la base para nuestro pensamiento, nuestra sermón, o como usted le quiera llamar. Entonces, nuestra lectura la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, comenzando con el versículo 14. La Santa Palabra de Dios dice así: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios lo levantó los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con el juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantará al Cristo para que se sentase en su trono
Viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que saltó por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo, el Señor es mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que este Jesús es a quien vosotros crucificasteis. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de vosotros, hoy y siempre. La mayoría de los seres humanos, queridos hermanos, queremos vivir como a nosotros nos place, queremos tener libertad, pero a veces vamos más allá de la libertad, vamos en libertinaje. Queremos que nadie nos diga nada, ni que nadie nos moleste. Entonces queremos hacer lo que a nosotros nos place. Y cuando alguien nos habla de la ley, ¿qué es lo que pasa? Que nos molestamos. Porque la ley tiene un determinado objeto, mostrándonos lo que estamos haciendo mal, mostrándonos que estamos quebrantando cualquier ley, ya sea de la de Dios o la del hombre. Y a veces hacemos cosas, aunque sabemos que estamos quebrantando la ley, hacemos cosas indebidas. Y esta ley nos dice cuando estamos pecando, esta ley nos molesta de que nos hablen de la ley o que nos digan que estamos haciendo cosas negativas. Ustedes, como acaban de escuchar la Santa Lectura del libro de los Hechos, ¿sí? Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, después de que la muerte de nuestro Señor Jesucristo había pasado, se juntaban los discípulos, se reunían para escuchar la palabra de Dios, para reunirse en alabanza a nuestro Padre Celestial. Pero así había ciertos grupos, como todo el tiempo, hermanos, porque hay ciertos grupos, hay ciertas personas, y esto pasa en cualquier ámbito, en cualquier iglesia, en cualquier grupo, hay ciertas personas que no son muy cristianas, que son más bien personas que les gusta que las vea uno con interés, que les rinda uno culto a estas personas. Entonces, entre los discípulos había un pequeño grupo de judíos y ellos estaban diciendo que Jesús había muerto. Pero yo me hago esta pregunta: ¿quién realmente había matado a Jesucristo? Cristo había muerto. Y cuando estas personas estaban hablando, cuchicheando, San Pedro les dijo con palabras fuertes: ustedes mataron a Jesús. La gente se ofendió, las personas se ofendieron,
¿Mm? Pero esto es la pregunta que ha habido por más de 2000 años, hermanos. ¿Quién mató realmente a Jesús? Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Los romanos le echaban la culpa a los judíos. Los judíos le echaban la culpa a los romanos. O sea que ellos echaban la bolita. ¿Quién fue el causante de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién realmente es el culpable de la muerte de que Jesús muriera en la cruz del Calvario? ¿Quién? Y San Pedro le está diciendo: ustedes han matado al Maestro, han matado a Jesucristo. Duras palabras del apóstol Pedro para todas estas personas. Pero ¿quién realmente tuvo la culpa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Los romanos tenían la autoridad y la habilidad para acabar a Jesús en la cruz. Y también para los hombres malvados, o sea, los judíos. Fue la decisión también de ellos. Porque si los judíos no hubieran dicho nada, no hubieran levantado falso testimonio contra nuestro Señor Jesucristo, todo hubiera sido diferente. Todo hubiera sido diferente. Pero realmente, queridos hermanos y hermanas, yo quisiera decirles quiénes fueron los causantes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. A veces quizás usted se moleste o se sienta incómodo, pero fuimos todos nosotros, todos los pecadores de este mundo, todos los seres humanos. Y aún hoy, después de 2000 años, lo seguimos crucificando, porque seguimos pecando. San Pedro les habló a estos israelitas con palabras fuertes, rudas, diciéndole que ellos habían matado a Jesucristo, que lo habían rechazado y dándole muerte al ungido de Dios Padre Todopoderoso, de nuestro Padre Jehová. Dios Padre había mandado a su Hijo a la tierra como su ungido para dar ejemplo en cada uno de los judíos que no estaban en el camino correcto. Pero este pueblo realmente era el pueblo de Dios. Y yo creo que más bien parecería enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque no habían escuchado las palabras de Dios, no habían escuchado al Hijo de Dios. Pero ahora Pedro le está predicando la ley a todo este pueblo para convencerlos de su pecado. San Pedro le está hablando de lo que habían hecho con Jesucristo, cómo lo habían matado y cómo Jesús murió en sacrificio por ellos. San Pedro y sus compañeros los apóstoles tenían el conocimiento de quién era Jesucristo, ya que ellos habían convivido con Él antes de su muerte en la cruz. Y habían sido testigos presenciales de su resurrección. Y después estuvieron caminando con Él. Ellos sabían bien quién era Jesucristo. Ellos sabían cómo Jesús había convivido con ellos. Y cómo Jesús
les había hablado del cumplimiento. Jesús había venido para dar el cumplimiento de las escrituras del pueblo de Israel. Era el cumplimiento de la religión del pueblo de Israel y el centro de su fe. Pero todos los judíos sabían que aquel descendiente era el Mesías prometido, pero no muchos lo habían aceptado, muchos lo habían rechazado, habían negado su divinidad, la divinidad del Hijo de Dios. Pero ahora San Pedro nos invita para llegar al conocimiento del verdadero Dios, del primogénito del mundo, aquel Jesucristo que había sido sacrificado, que había sido sepultado, pero que su cuerpo no vería corrupción. Jesús era el Mesías, y de esto estaba hablando San Pedro a los judíos. A este Jesús Dios lo resucitó, y es el mensaje que los apóstoles predican en todo el mundo, y es el mismo que se registra en las páginas del Nuevo Testamento en la Biblia. Hoy, queridos hermanos, este Jesús que predicamos nosotros es el fundamento de nuestra fe, es el fundamento de nuestro vivir. Es lo más preciado que Dios nos ha dado. Jesús, con su muerte, fue el único que se sacrificó por todos nuestros pecados. Pero nuestro Padre Celestial lo resucitó para rectificar que su sacrificio fue aceptado, ya que su muerte fue para nuestro perdón. Jesús murió para destruir a Satanás, y Dios lo resucitó para declarar que el infierno había sido derrotado con todos sus ángeles malignos. Este Jesús es el cual nuestro Señor y Salvador. El pueblo judío lo mató, pero Dios lo exaltó y ahora está en pleno poder a la derecha de Dios Padre. Y desde su muerte y su exaltación, Jesús está sentado a la derecha del Señor de acuerdo con su naturaleza divina. Pero también recordemos que Él también tiene una naturaleza humana y que siente dolor por su pueblo entero, por todos aquellos que están sufriendo. Nuestro amado Señor Jesucristo siente la pena por todos nosotros en este momento de pandemia, en este momento de violencia, en que nos lamentamos. Todo esto, mis queridos hermanos, Jesús siente por los que sufrimos, por los que han caído, por los que siguen en la lucha y por los que están siendo valerosos a llevar la salud a los demás. Jesús ahora tiene la autoridad para enviar su Espíritu Santo para dar testimonio acerca de Él y preparar a todos aquellos que no creen en Él, para que usted, para que yo, para que todos testifiquemos que Jesús es nuestro Dios, que Jesús es nuestro Salvador, para testiguar que Jesús es el Rey de Reyes. Por eso, queridos hermanos, muchas veces, o la mayoría de las veces, tenemos que enseñarnos a reconocer la ley,
porque la ley es la que nos acusa de lo que estamos haciendo negativamente. Y entonces cuando vemos la gracia de nuestro Padre Celestial en Jesucristo, vemos que la gracia de Dios es algo especial para cada uno de nosotros, para cada uno de los que creen en nuestro amado Señor Jesucristo. Y esta gracia, queridos hermanos, solamente la puede dar Dios Padre y su Hijo Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Queridos hermanos, hoy, domingo de la Santísima Trinidad, testifiquemos de Dios Padre, que es nuestro Creador, de Dios Hijo, nuestro Redentor, y el Espíritu Santo. Porque Jesucristo fue aprobado por el Padre. Este Cristo del que está hablando Pedro, de este Cristo que los demás discípulos hablaron. Hoy, queridos hermanos, en el Espíritu Santo ha hecho la obra por medio del sermón del apóstol Pedro, porque el Espíritu Santo ha hecho comprender quién merece el juicio de Dios, quién es realmente los que mataron a Jesús, o digo, los que matamos a Jesús, porque como se los vuelvo a repetir, Jesús murió por todos nuestros pecados, hermanos. Pero la gracia de Dios es inmensa, la misericordia de nuestro Padre no la podemos comprender, pero Él está ahí con nosotros, por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio en la cruz. Que la alabanza y la gloria sea para nuestro amado Padre Celestial, para nuestro bendito Redentor Jesucristo y para el Espíritu Santo, hoy y siempre. Amén. Hoy quisiéramos darle gracias. Hay una persona que quiero orar por ella. Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por toda la humanidad de acuerdo con sus necesidades. Amado Padre Celestial, muchas veces vemos las obras de las grandes compañías, de las grandes empresas, y nos olvidamos de aquellos que trabajan como pequeñas hormigas. Hoy estamos poniendo en tu mano, Señor, aquella hermana Lidia que trabaja arduamente para llevar alimentos a todas nuestras comunidades. Para ella y para cada uno de sus compañeros, te pedimos que los cubras y los protejas. En nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Señor Jesucristo, tú que viviste entre nosotros, que sentiste la enfermedad de las personas, te pedimos por todas las personas que están enfermas en los hospitales, Señor. Dales tu sanación, dales ánimo para seguir viviendo y dales la fe que todos necesitamos. En nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Padre eterno y poderoso, te pido también que sigas dando fortaleza a todos aquellos que hablan de tu palabra, que les dé fortaleza a todos aquellos que están sirviendo en cualquier lugar del mundo, tratando de ayudar a los más necesitados. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración.
Hoy quisiera compartir con ustedes, queridos hermanos, el Padre Nuestro, la oración universal. Y entonces yo quisiera que también usted pusiera un poquito de atención en cómo en esta oración que hace nuestro Señor Jesucristo hay 7 peticiones en la cual a veces no queremos reconocer estas peticiones, pero el doctor Martín Lutero nos habla de estas 7 peticiones y un día vamos a hablar de estas 7 peticiones, pero vamos a orar la oración universal, la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos a tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Ahora, Señor, despídenos en paz, conforme a tu palabra. Bendiciones en el nombre de Jesucristo. A cada uno de ustedes, hermanos, que Dios los bendiga y que la paz de nuestro Padre Celestial, el amor de Jesucristo y la guía del Espíritu Santo siempre esté en ustedes, hoy y siempre. Amén.